compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Tercer y cuarto grado de secundaria radio, Aprendo en Casa. Experiencia de aprendizaje. Proponemos recomendaciones a los emprendimientos para enfrentar los problemas económicos de las familias en nuestras comunidades. El tema o la actividad del día de hoy es: leemos un texto instructivo para reconocer las características y el formato del tríptico. Para lograr el propósito, analizaremos la situación significativa. Proponer recomendaciones para el desarrollo de emprendimientos de tal manera que permitan enfrentar los problemas económicos identificados en la familia. Identifica las características, el formato y el propósito del tríptico en la lectura de un texto instructivo. Diseña la estructura del tríptico que elaborarás con el fin de proponer recomendaciones para el desarrollo de emprendimientos. Ya se nos acaba de mencionar el reto que tenemos que hacer el día de hoy. A partir de las características del texto que leeremos, debemos tener en cuenta lo siguiente: distinguir las ideas relevantes del texto o complementario, clasificando y sintetizando. La característica es la estructura y el propósito del texto. Para proponer un esquema de tríptico, ustedes, sistema de estudiantes, lo que nos dice Aprende en Casa, hay que tener en cuenta lo siguiente. Muy bien, vamos con los pasos a seguir para lograr el propósito de este programa. Realizar inferencias del tema a ideas que presenta el texto. Asimismo, identificar las características, la estructura y el propósito a partir de la lectura. Segundo, proponer el esquema del tríptico que elaborarán a partir de las características identificadas en la lectura. Las características de un tríptico. ¿Qué es y cómo se elabora un tríptico? Aquí estamos entrando a los conceptos de la sesión radial del día de hoy. Y bien, tiene 6 secciones y sirve para brindar información de un producto o servicio. Aparte de 6 secciones, podemos decir que son 6 caras. Es muy importante que el diseño sea impactante y sea original. Formato del tríptico. Generalmente se elabora en una hoja tamaño carta, no necesariamente, puedes hacerlo en otros tamaños. Cada página en la que realizaremos el tríptico se dividirá en 3 secciones, cuyas dimensiones estarán dadas según el tipo de plegable que vamos a elaborar. Una de las características más importantes es presentar la información en forma resumida, breve y concisa y ser impreso en distintos tipos de materiales. Este contenido del tríptico épico. Ahora, contiene el eslogan o título del tema en donde se abordan las secciones, contiene la información del producto o servicio apoyada por fotografías e imágenes. Por último, la contraportada para colocar el logotipo y datos útiles como la locación, teléfono, email, dirección, entre otros. Claro que no necesariamente tienes que incluir todos estos formatos o todo esto lo que indica el formato en un tríptico. Ya varía del tipo de tríptico que vas a hacer. No es lo mismo hacer un tríptico para promover recomendaciones que hacer un tríptico de negocios, por ejemplo. En un tríptico encontraremos estas partes. Tenemos la portada. Esta parte debe ser atractiva para captar la atención y el interés por el contenido. La contraportada, en cambio, debe tener un resumen en el que se pueda obtener los datos de contacto de un producto o servicio. Hay que tener en cuenta el orden y organización de la información que debe ir en las diferentes caras, así como las limitaciones del espacio, ya que tienen que ser bastante visual y coherente los gráficos que se incluyan. Prácticamente son 3 caras en una parte de la hoja, en un lado de la hoja. Por lo tanto, debe haber un espacio, un límite entre cada una de esas caras. ¿Por qué? Porque si no, no se podría entender muy bien lo que el tríptico está tratando de decir. Puede manejar diversas dimensiones, pero el tríptico estándar es de 10 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo. Empiecen por la portada colocando el número de página 1, 2, 3, 4 y 5 con el área de matemática y ciencia y tecnología
sabremos con claridad las recomendaciones que incorporaremos en el tríptico. Se refiere a lo que hemos hecho anteriormente en las anteriores actividades donde se relacionaba el área de matemática y ciencia y tecnología con estas recomendaciones. A la hora de elaborar un tríptico, esta es una recomendación, lo primero que debemos preguntarnos es lo siguiente: ¿a quién va dirigido? También podemos hacer un recuadro indicando en qué parte va la imagen y en qué parte va el texto. A partir de todo esto planteado anteriormente, que en sí son las características de un tríptico, cómo es que se elabora, cuál es su formato y algunas cosas que podemos incluir, y también las partes fundamentales de un tríptico, como pueden ser la portada y la contraportada, vamos ahora sí con lo siguiente. ¿Qué debemos tener en cuenta para saber que formulamos un buen tríptico? ¿Cómo aprenderemos a elaborar este producto? Leamos. Usualmente, la información que contiene un tríptico se divide de acuerdo a su estructura. Las caras visibles al plegarlo suelen ser la portada y el cierre. La primera lleva los elementos de identificación de lo que contiene el folleto. La otra cara visible incluye información de quién lo elabora, por qué, a dónde acudir para obtener más información, etc. Las 4 páginas restantes, que son interiores, son las idóneas para el despliegue de la información en concreto, yendo siempre de los más generales a los más específicos. Dado que se trata de un folleto y no un artículo, lo idóneo es que la información esté condensada y abreviada, incluso esquematizada. De esta manera, se ocupa la menor cantidad posible de espacio, y así se puede incluir un acompañamiento gráfico o visual. Nos referimos a fotografías, imágenes, tipografías, rotulado y más. Tomemos muy en cuenta esto. Las 4 páginas restantes también podrían estar incluidas, aparte de la portada y contraportada, que serían las otras 2 páginas restantes. Vamos con el reto, que sería el tríptico de las recomendaciones. Pero antes tenemos la autoevaluación del día de hoy. ¿En qué parte de este programa lograste desarrollar con facilidad las actividades? Durante todo el programa pude desarrollarlas con facilidad. ¿Cómo hiciste para lograrlo? ¿Hubo alguna dificultad en el desarrollo de este programa? Escuchando atentamente, no tuve ninguna dificultad. Un agradecimiento antes de continuar a Jordiet Lerena por su colaboración. Doña Aprendo en Casa, contenido educativo. Vamos con el reto resuelto. Tríptico. Recomendaciones a los emprendimientos para enfrentar los problemas económicos. En la vida de un negocio es inevitable que existan momentos de crisis. Durante estos periodos es necesario saber actuar de manera rápida y precisa para contener de forma más efectiva cualquier posible daño a largo plazo. ¿Qué es la crisis? ¿Por qué se produce? Una crisis es un proceso de inversión excesiva y equivocada. Si las inversiones fueran ajustadas al ahorro y a la demanda de los ciudadanos, serían inversiones acertadas, y todo lo que fuese producido sería vendido y no habría problemas. Si los hay, y claro que los hay, es porque no todo lo producido puede ser vendido o no puede ser vendido a precios que cubran sus costes. Recomendaciones. Reduce gastos. Intenta realizar un recorte de gastos. Puedes hacerlo en aspectos básicos. Por ejemplo, si cuentas con un servicio de entrega a domicilio, hazlo tú mismo. Disminuye el gasto en gasolina, establece rutas que no estén muy alejadas una de otra. Si sales de viaje, no contrates una agencia de viajes, a menos que sea sumamente necesario. En fin, procura realizar varias actividades sin contratar a alguien más, pues eso generará gastos extra que se sugiere no realizar en momentos de crisis. Negocia con los proveedores. Es fundamental que no te endeudes más de la cuenta. Busca la manera de llegar a acuerdos con todos tus proveedores para que los pagos que tengas pendientes no generen intereses e incluso conseguir que tu deuda no vaya creciendo día a día. No compres más de la cuenta durante este periodo, solo lo necesario. Estrategias de promoción. En épocas de crisis, lo que debes lograr es aumentar las ventas o la misma producción. Para ello, comienza a implementar diferentes mecanismos y estrategias que te ayuden a conseguir más clientes. Inténtalo en las redes sociales, pensando en que no tiene ningún costo.
Lanza diversas promociones que atraigan a los consumidores. Piensa bien en sus necesidades y cúbrelas de alguna manera. Crea alianzas. Busca la posibilidad de aliarte con otra empresa del mismo giro o bien alguno similar. De esta manera podrán compartir gastos y en determinado momento ambas aumentar sus ganancias y poco a poco salir de la crisis en la que te encuentras. La búsqueda de un socio puede ser otra opción que te ayudará a salir de algunos problemas económicos dentro de tu empresa. Alianzas, ¿no? ¿Cuándo acaba la crisis? Acaba cuando esas inversiones han sido pagadas o absorbidas y han sido reemplazadas por otras nuevas más acertadas. Ese proceso es muy duro porque comporta millones de empleos perdidos y cientos de miles de empresas que deben cerrar, como ha sucedido en nuestro país en estos últimos años. De ahí la importancia crucial del gobierno que puede facilitar ese ajuste bajando los impuestos y flexibilizando los mercados, para que el ahorro se fortalezca y pueda financiar la inversión. Las nuevas empresas pueden ser creadas y los trabajadores pueden pasar de un empleo a otro sin estar mucho tiempo parados. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal, seguirnos en nuestra página de Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!